Muy bien, a la hora de trabajar con exámenes en la PBA tenemos que seguir un determinado procedimiento, el cual parte de la creación de las preguntas en el conocido banco de preguntas y las cuales pueden ser organizadas, clasificadas y agrupadas en categorías para luego entonces pasar a crear el examen mismo en el cual especificamos opciones generales como las opciones de seguridad, el nombre, la descripción, la puntuación, etc. Y luego pasamos a editar el examen para seleccionar las preguntas que deseamos incluir en este examen. De esta forma, entonces, podríamos crear múltiples exámenes en un mismo curso y reutilizar las preguntas de uno en otro. En esta serie de videotutoriales estamos trabajando entonces con las distintas preguntas que se pueden crear en la PBA. Para esto, nosotros desde el Centro de Innovación y Tecnología para el Aprendizaje, CITA, de nuestra Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, hemos organizado por lo menos 4 distintos vídeos para trabajar con los tipos de preguntas y luego un vídeo adicional para trabajar con la creación y la configuración del examen. Mi nombre es Miguel Moronta y le damos la bienvenida a este tutorial. En el caso de este vídeo en particular, trabajaremos con 3 tipos de preguntas específicas. La primera es la pregunta de opción múltiple, la segunda es la de verdadero o falso y la tercera es la pregunta de tipo ensayo. En el caso de opción múltiple, tenemos distintas opciones o características que podemos especificar al momento de crearlo, como por ejemplo el nombre de la pregunta, la descripción de la pregunta, la retroalimentación que le queremos dar a los estudiantes cuando ellos respondan o completen la pregunta, así como una opción de la puntuación por defecto que deseamos que esta pregunta tenga. Estas 4 características son comunes para todas las preguntas que vayamos a trabajar en la PBA. En el caso en particular de opción múltiple, indicamos si esta pregunta será de opción múltiple, en cuyo caso va a mostrar distintas opciones para que el estudiante seleccione una, o será de selección múltiple, la cual le permitirá al estudiante pues elegir más de una respuesta. Entre las características que vamos a ver en este tutorial con respecto a las preguntas de opción múltiple, también están el permitirle barajar las preguntas y las respuestas también, y también especificar cuál de todas es la respuesta correcta o las respuestas correctas en caso de que hayan varias, así como acompañar el porcentaje o la ponderación de la corrección que debemos o que queremos incluirle a cada una de esas preguntas. Luego de ahí vamos a ver otro tipo de pregunta que es la de verdadero o falso, la cual además de las 4 características que mencioné anteriormente, también indicamos cuál es la respuesta corta. La respuesta corta es si es verdadero o si es falso. Esa es la respuesta que se indica si es correcta o no. Y finalmente, el último tipo de pregunta que estaremos trabajando es el de ensayo, el cual es una pregunta muy sencilla, con muy pocas opciones de configuración, porque solamente se especifica el formato en el cual queremos que el estudiante especifique su respuesta. Por ejemplo, si queremos que el estudiante escriba su respuesta en un formato HTML o en un formato texto plano, así como la forma en la que tenemos nosotros que evaluar ese tipo de preguntas ensayos, ya que al ser preguntas abiertas implica que el docente tenga que entrar a la pregunta, al examen, después de que el estudiante o los estudiantes lo envían, para entonces calificarlo manualmente leyendo lo que escribieron. Así es que, como ven, este tutorial que sigue a continuación es bastante completo y nos va a permitir a nosotros una visión general de cómo trabajar con estos 3 tipos de preguntas, los cuales son opción múltiple, verdadero, falso y ensayo. Espero que les saque mucho provecho y adelante con el tutorial. Chao. Ingresamos a la PBA, accedemos a nuestra asignatura y para trabajar con preguntas en el banco de preguntas utilizaremos a mano izquierda el bloque de administración, el cual contiene un espacio llamado banco de preguntas. Cuando presionamos el banco de preguntas, él nos envía automáticamente a la página de preguntas, desde la cual podemos seleccionar la categoría donde queremos crear nuestras preguntas y nos permite a través de este enlace seleccionar el tipo de pregunta que nosotros deseamos trabajar.
Antes de crear la pregunta, es importante destacar que en el bloque de administración tenemos, aparte del enlace de preguntas, otro enlace que se llama categorías. En ese enlace de categorías, nosotros podemos crear categorías para agrupar nuestras preguntas. Es muy buena idea utilizar las categorías porque esto nos permite no tener tantas preguntas juntas o sueltas, sino que nos permite organizarlas. Por ejemplo, podemos crear una categoría llamada preguntas primer parcial. Esto que dice categoría padre permite que dentro de una categoría podamos crear subcategorías. Por ejemplo, podríamos esta categoría de preguntas del primer parcial ponerla en la categoría superior del curso. Añadimos esta categoría y luego podemos crear otra categoría llamada preguntas objetivas y decir que esta categoría va a estar como hijo de preguntas primer parcial. Eso nos permite crear dentro de la categoría preguntas primer parcial una subcategoría para preguntas objetivas y podemos crear otra para preguntas subjetivas, indicando aquí también que la categoría padre sería preguntas del primer parcial. Eso quiere decir que nosotros tendríamos separadas las preguntas objetivas de las preguntas subjetivas que serán utilizadas en un primer parcial. Asimismo, podemos crear cuantas categorías querramos, cuantas subcategorías querramos, y dentro de las subcategorías también podemos crear otras subcategorías. Más abajo, en el bloque de administración, podemos siempre regresar al enlace preguntas, o bien podemos aquí presionar en la categoría donde queremos registrar las preguntas. En este caso, estos ceros indican que estas categorías no tienen preguntas registradas. Yo podría, por ejemplo, presionar sobre el cero de preguntas subjetivas y él me va a enviar a la misma página de preguntas, pero me va a marcar la categoría preguntas subjetivas que pertenece al primer parcial. En la PBA nosotros tenemos distintos tipos de preguntas. Hay una pregunta que es la de opción múltiple, que consiste en permitirle a los estudiantes tener múltiples opciones para una sola pregunta y que ellos tengan que elegir la respuesta correcta. También tenemos un tipo de pregunta llamado verdadero o falso, donde ponemos la pregunta e indicamos si la respuesta correcta a esa pregunta es verdadero o si es falso para que la plataforma lo pueda corregir automáticamente. Pero aquí hay otro tipo de pregunta que nos interesa bastante en este caso, que son las preguntas de ensayo. Todas las preguntas de la plataforma son objetivas en el sentido de que la plataforma brinda las herramientas para corregirlas automáticamente, excepto las preguntas que son tipo ensayo. Las preguntas tipo ensayo permiten una respuesta para que el estudiante escriba de forma abierta un texto en línea o puedan enviar un archivo. La única contraparte que tiene este tipo de pregunta es que debe de ser calificada manualmente. En nuestro caso podemos darle doble clic o darle clic a agregar y él nos envía a esta página desde la cual podemos especificar información detallada sobre esta pregunta. Por ejemplo, podemos ponerle un nombre a la pregunta.
Esto que escribamos aquí será el nombre para nosotros como docentes identificar esta pregunta dentro del montón de preguntas. Pero este nombre los estudiantes no lo van a ver. En el texto de la pregunta podemos poner un texto como, por ejemplo, luego podemos indicar si queremos que los estudiantes puedan utilizar un editor HTML con archivos o texto simple, o si no queremos que tenga texto en línea. Por defecto lo podemos dejar así con el editor HTML y les aparecerá un cuadro de texto similar a este que está aquí para que los estudiantes redacten la respuesta. Le damos clic a guardar cambios y si seleccionamos la lupita podemos tener una vista previa de cómo se verá nuestra pregunta y cómo el estudiante tendrá aquí el espacio para escribir. Asimismo, podemos crear otras preguntas de cualquier tipo, o como estamos trabajando en el bloque de preguntas subjetivas, lo ideal sería crear una pregunta tipo ensayo. En esta ocasión no lo vamos a hacer, sino que nos vamos a dirigir a la categoría de preguntas objetivas dentro del primer parcial y aquí vamos a crear otra pregunta nueva. En esta ocasión vamos a elegir opción múltiple. Las preguntas de opción múltiple, al igual que las preguntas tipo ensayo y asimismo todas las preguntas que vamos a ver, tienen el espacio para escribir un nombre, tienen un espacio para escribir el texto de la pregunta, tienen un espacio para indicar cuál es la puntuación por defecto y la retroalimentación general. Estas opciones son comunes para todas las preguntas. En el caso de la puntuación por defecto, esto quiere decir cuál será el peso que tendrá esta pregunta de forma predeterminada cuando ella sea agregada a un examen. Lo normal es dejarla en 1. Sin embargo, si tenemos una pregunta, por ejemplo, de emparejamiento, la cual tiene muchas preguntas dentro de ella, lo normal es no dejarla en 1 porque sabemos que esa pregunta podría tener un peso mayor que, por ejemplo, una pregunta tipo opción múltiple, ya que contiene dentro de ella otras preguntas más. Pero estos valores realmente no importan lo que pongamos aquí, puesto que en el momento en que vayamos a crear el examen y a seleccionar las preguntas, tendremos la libertad de especificar cuál será la ponderación que yo deseo darle en el examen a cada una de las preguntas. Aquí en el nombre de la pregunta vamos a escribir este sería el nombre para nosotros identificarlo. Aquí tendría el texto que el estudiante va a leer. La retroalimentación general será un texto que los estudiantes van a leer una vez que envíen la pregunta. Cuando envíen lo que ellos escribieron en la pregunta. Por ejemplo, esta retroalimentación le aparecerá al estudiante cuando envíe la respuesta independientemente de qué respondió. Por eso le llamamos retroalimentación general.
En este espacio podemos indicar si deseamos permitirle a los estudiantes seleccionar solo una respuesta o varias respuestas. Como en este caso, esperamos que ellos seleccionen solo uno, voy a dejar esto. Pero si deseamos que esta pregunta no sea de opción múltiple, sino que sea de selección múltiple, entonces yo puedo seleccionar esta opción para que los estudiantes puedan elegir varias respuestas. Esta opción de barajar respuestas permite que cada vez que esta pregunta se vaya a utilizar, estas distintas respuestas que le vamos a poner sean barajadas o sean reordenadas de forma aleatoria. Cuando vamos a escribir las respuestas, no hace falta colocar la enumeración, por ejemplo 1, esto no es necesario, esa enumeración, puesto que como las respuestas serán barajadas, no queremos poner una enumeración que luego va a cambiar de orden. Por eso no se pone la enumeración aquí, sino que seleccionamos aquí de qué forma deseamos enumerar las opciones. La plataforma así se encargaría de, luego de reordenar las respuestas, enumerarlas en función del formato que nosotros hayamos elegido aquí, si fue que lo elegimos, ya que hay una opción llamada sin numeración, la cual elimina esta enumeración de las respuestas. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí la retroalimentación que deseo darle a los participantes cuando seleccionen esta opción. Por ejemplo, también en calificación yo puedo indicar qué valor tiene esta respuesta de la pregunta completa. Por ejemplo, yo podría aquí indicar que si el participante selecciona esta respuesta, se le dé una valoración de un 20%. Sin embargo, si su opción fuera, podríamos aquí ponerle, por ejemplo, una valoración de un 33%. Y luego en la retroalimentación, en esta tercera opción vamos a poner otra. Podríamos colocar aquí. Y una cuarta opción. Y aquí tendríamos una calificación de un 100%. Ya que marcamos que el estudiante solamente va a elegir una respuesta, debemos de garantizar que por lo menos una de ellas tenga el valor del 100%. Vamos a darle clic a guardar cambios para utilizar la lupita. En este caso vemos que nosotros vamos a tener la pregunta y tendremos las distintas respuestas. Estas respuestas han sido ordenadas de forma aleatoria. Cada vez que yo inicie esta pregunta, este orden va a variar. Si por ejemplo yo selecciono la A y le doy a enviar y terminar, me va a salir la retroalimentación que yo especifiqué a modo general, pero también me sale la retroalimentación que yo especifiqué que era específica para esta respuesta. Esto de la respuesta correcta no siempre saldrá en el examen. Los exámenes se pueden configurar para que no muestren la respuesta correcta. Luego podemos editar la pregunta para nosotros aquí seleccionarle la opción de que ellos puedan elegir varias respuestas. En este caso es importante garantizar que cuando ellos elijan varias respuestas puedan sumar el 100%, ya que no es un requisito elegir una sola, sino que ellos pueden combinar las respuestas como una respuesta final. Por ejemplo, si ellos eligen la respuesta 1 y la 2, podrían tener un total de un 53% del 100%. Si le damos clic a guardar cambios, bueno, aquí nos muestra justamente el mensaje que acabamos de explicar, que las calificaciones que nosotros seleccionamos no alcanzan el 100%. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si no especificamos correctamente cuál es el 100%,
entonces la plataforma no podrá evaluarla correctamente. Por ejemplo, si yo deseo que de estas 4 opciones cada una valga lo mismo, yo puedo distribuir ese 100% entre 4 preguntas de 25. Lógicamente yo puedo jugar con estos porcentajes. En esta parte les invitamos a que sean creativos y curiosos y observen los distintos resultados que arroja al combinar los porcentajes cuando se permiten varias respuestas. Le voy a dar clic otra vez a guardar cambio y le voy a dar a la lupita para ver que ahora él me permite indicar varias respuestas. Si le doy a enviar y terminar, al lado de cada respuesta me muestra la retroalimentación y me evalúa, en este caso con un 75% del 100, ya que cada una de ellas valía 25%. Luego podemos darle a crear una nueva pregunta y seleccionar las preguntas de tipo verdadero o falso. Las preguntas de verdadero o falso son preguntas más sencillas porque simplemente consisten en colocar el nombre de la pregunta con la que vamos a identificarlo, el texto de la pregunta que queremos que los estudiantes lean, las retroalimentaciones que siempre estarán, la retroalimentación que quiero que le aparezca a los estudiantes cuando elijan verdadero o cuando elijan falso, y también puedo especificar cuál de las 2 respuestas es la que voy a considerar como correcta, ya sea verdadero o ya sea falso. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo podría indicar aquí que la respuesta correcta es verdadero, puesto que la PBA sí puede ser usada solamente como herramienta de repositorio, es decir, sin actividades. Entonces en este caso podríamos darle a guardar cambios y veríamos con la lupita que nuestra pregunta tendría una apariencia así. Si el estudiante selecciona verdadero y le da a enviar, le dirá que esa es la respuesta correcta, y como no he colocado ninguna retroalimentación, pues no le aparecerá nada. Entonces hasta aquí hemos visto en este tutorial cómo podemos crear en el banco de preguntas varias categorías y dentro de las categorías colocar subcategorías. Aquí vemos la cantidad de preguntas que se han registrado en cada categoría o subcategoría. Al presionar sobre un número de estos, me lleva a la categoría y me muestra cuál es la pregunta que yo he, o las preguntas que hemos trabajado en cada categoría. Aquí están las 3 preguntas que hemos visto. Hemos visto cómo trabajar con ensayos, hemos visto cómo trabajar con opción múltiple y hemos visto cómo trabajar con verdadero o falso. Entonces hasta aquí este tutorial. Muchas gracias por su atención. Genial. Vimos ahí cómo configurar las principales opciones para trabajar con las preguntas de opción múltiple, verdadero o falso y ensayo, las cuales son unas opciones, digamos, un tipo de pregunta que es más comúnmente usada por los docentes. Sin embargo, hay muchos tipos de preguntas más que se pueden crear en la plataforma. Tal como vimos en el tutorial, hay una larga lista. Por esa razón, en los vídeos siguientes estaremos detallando algunos de los siguientes tipos de preguntas para que ustedes como docentes tengan distintas opciones, distintas alternativas de dónde elegir. Una vez más, mi nombre es Miguel Moronta y espero que le saquen un gran provecho a estos tutoriales y que puedan así apoyar a sus clases a través de la PBA. Hasta luego.